quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Acompáñame a abrir la Biblia, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así, en la versión Dios habla hoy. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos. Quiero que ponga atención aquí. Estamos estudiando la vida de Pedro. Recuerde, esta serie de recarga, estamos estudiando la vida de Pedro. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Quiero que ponga atención, porque hay algunos de los discípulos del Señor aquí. Había 7 discípulos del Señor en este lugar. Después de esto se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Y sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Fíjense que en la vida de Pedro, este actor principal que hemos tomado ya casi un mes, y donde hemos visto algunas debilidades humanas de carácter, de formación, de liderazgo en la vida de Pedro, podemos notar su evidente falta de compromiso con Cristo también. Si sencillamente en un abrir y cerrar de ojos, después de una gran comunión de humildad, de perdón y de convivencia, la historia de Pedro nos relata que seguía a Jesús de lejos. La Biblia dice que cuando Jesús estaba siendo enjuiciado y fue llevado con los principales el sumo sacerdote, dice la Biblia que en ese caminar difícil, Pedro le seguía de lejos. Pero yo puedo denotar que Pedro perdió su identidad, negó su fe. Pero después de todo este suceso y el desenlace de Jesús en la cruz, Pedro volvió a su antiguo oficio. Pedro volvió a su vida pasada. Regresó a la pesca. Y quizás pasó por su mente, tal vez como algunos de nosotros hemos vivido y hemos pensado: tal vez no la hice como cristiano, tal vez no funcioné como líder, tal vez no fui el creyente adecuado, tal vez no sirvo como discípulo, o tal vez no sirvo como servidor de Jesús. Yo me imagino esas palabras de Pedro, y como algunos de nosotros en algún tiempo lo hemos hecho. Pedro, yo me imagino, en su mente pasó: es mejor regresar a lo mío, es mejor regresar a mi vida de pasado, es mejor olvidarme de todo lo que Jesús me enseñó y volver atrás, porque Jesús ya murió y creo que el Maestro ya no está con nosotros. Y Pedro intentó volver a su vida de pasado, regresó. La situación es que a veces en nuestro caminar hay cosas bien ásperas, que lo hemos estado viendo 2 lecciones atrás, venciendo la insignificante presión. Y hemos visto cómo Pedro ha tenido problemas de carácter, problemas de poder entregar el control de su vida, problemas de poder entregar el control, hermanos, de su corazón.
Pero todavía no se acaba en la vida de Pedro, porque lo que hemos visto 2 lecciones atrás, wow, como que nos abrió el panorama. Y empezamos a pensar, ¿a poco Pedro tenía problemas como líder? ¿A poco Pedro tenía problemas con los mismos discípulos de Jesús? ¿A poco Pedro no podía perdonar a los mismos discípulos de Jesús? Y lo vimos, claro que Pedro tenía esos problemas. Pero aún no acabamos en la vida de Pedro. Y quiero decirle que vamos a estar viendo un chorro de lecciones todavía en la vida de Pedro, que nos van a ayudar a nosotros a poder comprender, hermanos, la gran oportunidad que Dios nos da de poder ser mejores líderes, ser mejores cristianos, ser mejores familias, ser mejores discípulos de Jesús. Por eso el día de hoy quiero predicarles la oportunidad de reparar tu interior. La oportunidad de reparar tu interior. Yo no sé cómo estés en el interior de tu corazón, yo no sé cómo esté tu mente, yo no sé cómo esté tu vida espiritual, pero necesitamos reparar cosas que no nos sirven. Por eso Pedro, en Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, fíjense cómo hay una influencia cuando el maestro ya no está con nosotros. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos contestaron, escuchen, ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos también. Ellos contestaron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué hicieron? No pescaron nada. Quiero que entiendan la historia. Jesús ya había muerto. Jesús se les había aparecido 2 veces. 2 veces se les había aparecido a los discípulos. 2. Y en esta ocasión aún los discípulos, por segunda vez que el Señor se les apareció para animarles y que no regresaran a su antiguo oficio, los discípulos cayeron en desánimo. Pero quiero que comprenda la influencia de Pedro sobre los discípulos. Pedro se olvidó porque pensó, Jesús murió, tal vez yo ya no sirvo, tal vez no la hice como cristiano. Lo negué 3 veces, porque cuando iba Jesús al Via Crucis y iba a ser enjuiciado, la Biblia dice que de lejos Pedro le seguía. Entre la multitud, Pedro estaba entre la multitud y le seguía de lejos hasta donde el Señor iba a llegar. Y sabe que me asombra porque dentro del caminar donde le seguía de lejos, algunos hombres y mujeres lo reconocieron y le dijeron, ¿acaso tú no eres uno de ellos? ¿Acaso tú no eres uno de los discípulos de Jesús? ¿Y Pedro qué hizo? Negó al Señor, no solamente una vez, sino 3 veces. Y uno piensa a veces lo difícil que es la vida, lo difícil que es formar y educar a nuestros hijos en nuestra familia. Cuando las cosas se tornan tan difíciles en nuestra vida, a veces uno piensa, es que no la hago como cristiano. Uno niega a Jesús o peca y uno empieza a pensar, porque el pecado nos hace sentir culpables. Eso quiero decírselo. El pecado que mora en nosotros nos hace sentir culpables, y esa culpabilidad de nosotros, hermanos, empieza a maquinar y decimos, es que no soy un buen cristiano, es que no soy un buen líder, no soy un buen discípulo, no soy un buen ejemplo para los demás. Y muchos tiran la toalla, escúcheme bien, muchos tiran la toalla por lo que la gente les ha dicho o por lo que el diablo ha puesto en su mente, y entonces regresan a su vida pasada. Y sabe una cosa, regresar a una vida de pasada se torna bien difícil, porque si algún día dimos buen testimonio de la fe, cuando regresamos a la vida de pecado, la gente nos señala,
y con el dedo nos apunta hasta con mayor certeza. ¿Sabe por qué? Sí, porque a pesar que cuando venimos a Jesús es difícil, porque nos empieza a criticar la familia, los amigos, los vecinos, porque empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación. Ya no pecamos, tratamos de hacerlo bueno, pero cuando damos el mal testimonio, es ahí cuando el diablo no se queda y él apunta directamente. Bien difícil. Y sabe una cosa que a mí me asombra, que en la vida de Pedro tenía la influencia. Pedro era líder por naturaleza. Pedro era un líder por naturaleza. Y la gente, los discípulos seguían a Pedro. A pesar de que tenía dificultades con algunos de ellos, como lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús, ¿qué le contestó? 70 veces 7, siempre. O sea, Jesús le dijo: yo sé que tienes problemas con algunos de ellos, pero perdónalos siempre. Pero dentro de este aspecto importante, el Señor quiere ayudar a Pedro. Le estaba ayudando para que no desertara cuando Jesús no estuviera. Porque cuando Jesús estaba con él, cuando Jesús estaba con los discípulos se sentían animados y motivados, porque había un líder espiritual que les ayudaba en los momentos más difíciles de su vida. Échale ganas, Pedro. Échale ganas, es difícil, yo lo sé, es difícil perdonar, es difícil amar, pero mira, lo que yo voy a hacer por ti y por todo el mundo vale la pena. Y los motivaba, así como motivaba a Juan, como motivaba a Tomás, como motivaba a Andrés. Hermanos, el Señor se dio el trabajo de motivarlo. Pero los discípulos, cuando estaba Jesús ahí, se sentían animados porque había alguien que les ayudaba. ¿Sabe? Es bien difícil cuando no tienes a alguien que te ayude en los momentos más difíciles. Es bien difícil cuando no tienes a alguien que te pueda aconsejar y pueda orar por ti, y tú puedas descansar y soltar lo que a veces está todo en nuestro corazón, porque a veces necesitamos un amigo que nos pueda escuchar. Jesús era ese amigo en los discípulos. Jesús veía las debilidades y el Señor formaba carácter en ellos, pulía su carácter y los estaba preparando, porque iba a llegar un día en el cual Jesús ya no iba a estar con ellos. Y el día que Jesús ya no iba a estar con ellos, las cosas iban a ser diferentes. El maestro ya no iba a estar. El que los podría animar físicamente ya no iba a poder estar. Y el Señor les enseñó una clave. Y el Señor les dijo: aprendan a orar. Porque a pesar de que mi cuerpo físico no va a estar, pero espiritualmente estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí podrán buscarme, ahí podrán encontrarme, ahí podrán escuchar mi voz, y ahí podrán sentir mi abrazo que cuando estaba con ustedes. Pero en Pedro vemos, a pesar de la enseñanza de Jesús, y que de los mismos discípulos criticaban a Jesús, los mismos discípulos murmuraron de Jesús. Lo relevante de esta historia es que en algún momento te hayas sentido como Pedro, sea porque perdiste tu compromiso, ya sea con el Señor, ya sea con Cristo, o ya sea con tu familia, o quizás porque el gallo cantó y negaste tu fe. Hermano, tal vez por algo incorrecto que hiciste a solas o a escondidas. Pero yo te voy a enseñar el día de hoy, quiero enseñarte a través de la palabra de Dios algunos elementos que Dios nos da, o elementos que Dios le dio a Pedro para reparar, hermanos, su vida, y para levantarlo, porque algo más importante venía hacia adelante. El primer punto que quiero enseñarte es que el fracaso te da tiempo para reflexionar. Escúcheme bien, el fracaso nos da tiempo para reflexionar. O sea, no quiere decir que si tú fracasas en este tiempo, no quiere decir que todo se ha acabado.
Porque mucha gente fracasa en lo que hace y piensa que hasta ahí llegó, y se meten, hermanos, se ponen el traje del fracaso y de ahí no pueden salir. Algunos hombres en la historia bíblica y en la historia secular hemos entendido que el fracaso simplemente es la antesala del éxito. Pero si aprendemos a ver el fracaso de una manera, hermanos, que nos pueda ayudar para llegar al éxito que tanto he deseado. El fracaso es parte de nuestra vida. Sin fracaso no podríamos corregir nuestros errores. Sin fracaso no podríamos ver en qué es lo que estamos haciendo mal. Por eso muchos de nosotros fracasamos a veces como líderes, fracasamos como cristianos, fracasamos, hermanos, como padres de familia, fracasamos a veces como iglesia, hermanos. Y si fracasamos no quiere decir que hasta ahí llegamos. Si llega el fracaso, qué bueno, porque eso me puede enseñar a que Dios me está enseñando que puedo llegar a un lugar mejor, porque Dios está preparando un caminar en nosotros y nos está moldeando y nos está enseñando lo malo que estamos haciendo para corregirlo y entonces disfrutar de aquellas cosas por las cuales me he esforzado para llegar al éxito. Y aplíquelo a su trabajo, aplíquelo a su escuela, aplíquelo, hermanos, a su negocio, aplíquelo a su familia, aplíquelo en el liderazgo en los diferentes ministerios de la iglesia. Es bueno fracasar. Yo me imagino la desesperación de Jesús al ver que Pedro metía la pata una y otra vez. O sea, metía la pata Pedro. Y Jesús era paciente. Jesús no le reprochaba nada. Jesús le enseñaba, le ayudaba, lo abrazaba, lo motivaba, lo perdonaba. Y la situación aquí es que si el Señor hubiera pensado humanamente, hermanos, el Señor hubiera agarrado a Pedro desde cuando y le hubiera dicho: me equivoqué contigo. ¿Sabe una cosa? Jesús no se equivoca cuando elige. De verdad, Jesús no se equivoca cuando elige. Si tú estás aquí y estás amando a Dios, Dios no se equivocó contigo. Eso es cierto. Dios nunca se ha equivocado contigo. La gente se equivoca, pero Dios no se equivoca. Y si el Señor nos ha tenido aquí, es porque quiere formar cosas buenas con nosotros. Que va a ser difícil, tal vez te equivoques muchas veces, pero el Señor estará ahí para ayudarte. Pero el Señor te enseñará a ti también, para que tú ayudes también a otros que en algún momento de la vida también están fracasando. De eso se trata el buen líder que discipula conforme al corazón de Dios. Yo no sé cuántos líderes conforme al corazón hay aquí, pero Dios nos enseña, hermanos. Como iglesia tenemos que ver nuestros errores. Como iglesia tenemos que corregir nuestros errores. A medida que corrijamos nuestros errores, Dios edificará bendición sobre nosotros. Porque aquel que corrige sus errores y ve sus errores y trata de corregirlos, de eso se agrada al Señor. El Señor no se agrada de iglesias soberbias o de iglesias que tengan un egocentrismo en su corazón. El Señor se agrada que vengamos y nos arrepintamos, corrijamos, y el Señor bendecirá poco a poco. Pero es parte de una naturaleza. Cuando te sientes fracasado y que ya no puedes seguir delante, siempre Jesús se vuelve a aparecer en tu vida. Escúchame, esto está poderoso. Cuando te sientes fracasado, hermano, y que ya no puedes seguir adelante, siempre Jesús se va a volver a aparecer contigo una vez más. A los discípulos se les apareció una vez y una segunda vez, y esta era la tercera vez que Jesús se les aparecía. ¿Por qué? Porque Él ya te había elegido y tiene un gran propósito para tu vida. Juan capítulo 1, 21 del 4 al 5. Dice la Biblia: cuando comenzaba a amanecer,
Jesús se les apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Escuche, Pedro influenció a los 12. Les dijo: regresemos a nuestra vida pasada. El diablo sabe engañarnos muy bien. El diablo sabe, hermanos, darnos a veces una palabra que pensamos que es la correcta, y regresamos a vivir una vida de pasado. Tiramos la toalla como los boxeadores. Pero sabe una cosa, el diablo por ahí quiso utilizar a Pedro para decirle a los discípulos: hey, regresemos. Y seis de ellos regresaron con él y se metieron en una barca y regresaron a su antiguo oficio. ¿Qué pasa cuando hacemos nuestras fuerzas o queremos nosotros hacer nuestras propias fuerzas sin tomar en cuenta a Dios? Lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y se subieron en una barca. Y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. ¿Se da cuenta? A veces cuando es nuestra persona, o cuando somos nosotros y nos olvidamos de Dios y queremos regresar atrás, nunca vamos a tener crecimiento en lo que hacemos, porque le hace falta el factor más importante en nuestra vida, que se llama Jesús de nosotros. Y Jesús ya se los había enseñado. Jesús ya había tenido la experiencia con los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea y no habían pescado nada en toda la noche. ¿Se acuerdan? Y Jesús dormía. Y en esta ocasión, dice la Biblia, Jesús había muerto, pero Él sabía el corazón de sus discípulos. Jesús no los había llamado a que regresaran a su antiguo oficio. O sea, en otras palabras, Jesús no los había llamado a su vida de pecado. No los llamó para pecar, los llamó para ser pescadores de hombres. Pero el Señor les enseñó lo importante. Versículo 4 y 5 dice la Biblia: y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. ¿Se dan cuenta que a veces el pecado nos hace olvidarnos de Jesús? O sea, el pecado nos hace olvidar de Jesús. A lo mejor tú puedes venir a un culto un domingo, venir y arrepentirte, venir de un encuentro, venir a un día del amigo, y al otro día, hermanos, como si nada hubiera pasado y si no hubieras conocido a Jesús. El pecado es así, te ciega totalmente. Y Jesús estaba en la playa, les gritó Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús sabía lo que decía. Y le respondieron: ¿qué? No. Tu vida no tendrá valor alguno si te olvidas de Jesús. Y aunque quieras emprender un negocio, aunque quieras formar una familia, aunque intentes ser un líder donde quieras o dentro de la iglesia, si Jesús no está contigo, no tendrás cosecha alguna. El Señor les había enseñado a los discípulos la multiplicación. ¿Se acuerdan? En el mar de Galilea les enseñó. Ellos eran expertos en la pesca, hermanos. Sabían lo que hacían, sabían el momento oportuno para pescar y sabían dónde capturar los grandes banquetes de pescados. Y ellos eran expertos, toda su vida se habían dedicado a ellos. Pero cuando llegó Jesús una noche que no habían pescado nada, Jesús les dijo: tiren la red a la derecha. Y la Biblia dice que obedecieron a la palabra de Jesús. O sea, no fueron incrédulos, obedecieron a la palabra, porque la palabra de Jesús es poderosa. La palabra de Jesús es la que cambia los corazones. La palabra de Jesús es la que renueva fuerzas, la que construye mi hogar y mi matrimonio. La palabra de Jesús. Y ellos se olvidaron de eso. Y cuando estaban ahí, hermanos, viviendo este fracaso, se vuelve a aparecer Jesús. Cuando Pedro consideró que todo estaba perdido, Jesús apareció para reparar su interior y darle una segunda oportunidad.
escúcheme bien, hermano. En Jesús hay segundas oportunidades. Jesús nos da nuevas oportunidades a pesar de que nosotros le hemos fallado. Y Pedro tuvo una nueva oportunidad en Jesús. Yo puedo alcanzar a notar que la sensación de esperanza que sintió Pedro al ver a Jesús, hermanos, algo sucedió en su corazón. Y esto nos enseña lo importante que somos para Jesús. Lo importante, no importa tu pasado ni las veces que te equivoques, comienza de nuevo. Vengo a decirte el día de hoy, comienza de nuevo. No importa lo que ya hiciste atrás, no importa lo que ya sucedió atrás, comienza de nuevo. Edifica de nuevo. No importa, Jesús atenderá tu situación si toma la decisión de reparar tu interior y comenzar de nuevo. Y Dios nos da estas oportunidades. Jesús le dio a Pedro una nueva oportunidad. ¿Recuerda usted la historia de Saulo de Tarso? Dice la Biblia en Hechos 9, capítulo del 8 al 9, la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios así: y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer y ni beber, ¿qué? Nada. Usted sabe la historia de Saulo. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de los cristianos. Tenía mala fama. Un erudito de la palabra, pero tenía mala fama de perseguir y matar cristianos. Pero cuando llegó Jesús a su vida, en el versículo 8 dice que Saulo se levantó del suelo porque Jesús se le presentó. En otras palabras, Dios tiene que corregirnos para comenzar de nuevo. No sé si me entiendan. Dios tiene que corregir nuestra vida para volver a comenzar de nuevo. Tiene que reparar mi interior. Y el Señor dice, y abrió los ojos y no podía ver. Cuando no estamos en Cristo, el pecado nos ciega. Amén. Pero la Biblia nos dice, así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. En los fracasos necesitamos de alguien que nos tome de la mano. En los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo, de nuestra familia, necesitamos de alguien que nos tome de la mano. En esta vida no podemos solos. Y pecaríamos si queremos caminar a ciegas, porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque no tienen un lugar con un rumbo definido. Pero el Señor vino a abrirnos los ojos para poder comprender que necesitamos de alguien más que nos motive a seguir adelante. Sabe, yo quiero declarar en esta iglesia que se va a levantar esta iglesia, hermanos, se van a levantar jóvenes, adolescentes, matrimonios, hermanos, mujeres que van a ser pilares para levantar a aquel que está fracasando en su vida espiritual. Y el Señor nos está motivando a nosotros para ser hombres y mujeres fieles, leales a Dios. Que podamos levantar al caído, al menesteroso, al afligido, al enfermo, hermanos, y podamos darle una palabra y de motivos para hacer una iglesia que aprende a amar y discipular conforme al corazón. ¿Sabe? En esta historia de Pedro, de esta historia de Saulo también, Saulo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios matando a los cristianos. Estaba peleando con Dios. Saulo estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, matando cristianos pensando que era lo correcto. ¿Por qué? Porque había religiosidad en su corazón. A Esteban lo mató. Bueno, cayó en la ropa cayó él ahí. Pero sabe una cosa, la religiosidad mata.
Tener una vida devocional con Cristo es diferente a ser una persona religiosa. Si usted es una persona que se mete en el ámbito religioso, va a fracasar, porque todo lo va a criticar. Diga conmigo, ouch. Porque todo lo criticamos y no dejamos que la voluntad y el Espíritu de Dios se manifieste. Y nos metemos como si nosotros fuéramos los únicos, la única coca en el desierto. Yo soy únicamente santo, yo voy a ir al cielo. Pero no es así. Una vida devocional con Cristo es una persona que tiene momentos de intimidad con Dios, que lee la palabra, que ayuna y que obedece lo que el Señor nos demanda como cristianos. Saulo creía hacer lo bueno, mas sin embargo tuvo que llegar Jesús, y en 3 días donde estuvo orando y ayunando, el Señor le da una nueva oportunidad de corregir las cosas en su vida. Escúchame bien, repita conmigo: necesito que Dios corrija mi vida. Necesitamos que Dios corrija lo que está mal en nosotros. Necesitamos que Dios corrija aquellas cosas que no hacen que crecer la vida espiritual en mí. Si a veces con lo poco que leemos de la palabra no es suficiente, necesitamos una vida devocional comprometida. Necesitamos que Jesús crezca, no solamente con los domingos. Una vida constante, una vida de reparar mi interior, una vida de reparar, que Dios repare el interior en todo mi ser, y que el Señor empiece a usarme para bendecir a otros. ¿Sabe que a veces cuando hay tanta presión en nosotros, a veces es bueno retirarnos a algún lugar a solas, fuera de lo cotidiano, y nos hace mirar nuestro interior, y ahí reflexionamos, y ahí podemos corregir lo dañado? Porque cuando usted está en la aglomeración de lo cotidiano, de la presión, de la tribulación, eso seguirá presionando. Y si usted no encuentra descanso en Dios, usted está pronto para salir, está pronto para morir. Por eso a veces cuando las cosas son difíciles, es bueno salir de lo cotidiano, tomarse unos días, descansar, pero también orar al Señor y mirar a mi interior y corregir lo que está mal. Y ahí el Señor nos da fuerzas, ahí el Señor nos da palabra, ahí el Señor renueva nuestro corazón, repara mi interior. Tener tiempo de descanso y de refrigerio personal y espiritual abre tus sentidos espirituales. Y Jesús fue muy claro, porque también Jesús aprendió a apartarse en medio de la presión. Y Jesús, al apartarse, reflexionó también en su interior. Mateo 4:2, la Nueva Versión Internacional, dice la Biblia: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús sentía también una presión. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús iba a morir, y no era cualquier cosa lo que Jesús iba a hacer. ¿Sí me entiende? O sea, Jesús no iba a jugar a las canicas. Jesús no tenía problemas con sus amigos. Jesús tenía un propósito diferente al de nosotros. Él iba a morir por nosotros. Él iba a morir, iba a entregar su vida, y no lo entregó, hermanos, en una muerte que no sintiera dolor. Jesús sintió un agobio y dolor en la cruz del Calvario. Su carne sintió un dolor inmenso. Fue, hermanos, vivió un viacrucis donde fue lacerado su cuerpo, donde fue escupido, donde fue golpeado, y donde fue llevado hasta la cruz del Calvario. Qué difícil es eso. Pero Jesús se tuvo que apartar, tuvo que reflexionar. La carga en su interior humanamente lo quería hacer menguar, pero Dios se fortalecía en el espíritu, porque espiritualmente es como podemos vencer
cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier problema y cualquier adversidad. La pregunta sería, ¿cómo resuelves tus problemas? Dile al que está a su lado, ¿cómo resuelves tus problemas? ¿Cómo lo resuelves? Aprender que cuando nuestro nivel de batería espiritual está muy bajo o muy bajo, debemos de tomar la decisión, hermanos, de tomar un tiempo para descansar y apartarme a un lugar para reflexionar sobre lo que estoy haciendo mal y poder tomar fuerzas. Ay, como resultado, usted tendrá fuerzas interior y Dios reparará su interior. Sabe que yo en lo particular este valor lo he comprendido con el paso del tiempo. Cuando mis fuerzas se acaban, hermanos, siempre están las fuerzas de Dios por encima de las mías. Y sabe una cosa, en lo particular, cuando la presión es tanta en mi vida, he tenido que salir para tomar nuevas fuerzas. He tenido que aprender a descansar para tomar nuevas fuerzas. Como pastor tenemos una gran responsabilidad, mucha responsabilidad. Nos llevamos muchas de sus cargas y las metemos en oración a Dios para que Dios le bendiga a usted también. Pero esas cargas las volvemos nuestras cargas. Pero a veces que la presión es tanta la presión. Yo se los dije, se los acabo de decir a mis líderes en el reunión del verbo. Tal vez no se dan cuenta. Yo también como pastor tengo muchas presiones. Incluso estoy pasando por un desierto espiritual, hermano, que me está agobiando. Pero yo le doy gracias a Dios porque el martes y el miércoles de esta semana el Señor acepté una invitación que me hicieron de líderes de influencia. Fui el único líder de la iglesia apostólica, pastor juvenil de la iglesia apostólica que me invitaron. Muchos líderes pastores que yo había escuchado, había visto en la televisión y dije, wow, qué chido, ¿no? Estaría bien conocerlo. Y Dios me dio la oportunidad de convivir con ellos, platicar, dialogar. Y recibí, hermano, una administración que fue como un oasis en medio de un desierto en mi vida espiritual. Estos 2 días me ayudaron para reflexionar lo malo que estoy haciendo, corregirlo, hermanos, y tomar fuerzas en el Señor para que el Señor repare también mi interior. Y sabe que el Señor volvió a darme una palabra que me ha dado durante muchos años. Vino nuevamente el Salmo 138:8. Es una palabra que ha marcado mi vida durante hace mucho tiempo. Y vino el Salmo 138:8 y el Señor me dijo: Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá. Y wow, cuando yo recibía eso, hermanos, wow, venía fuerzas de Dios nuevamente. Y yo le decía: Señor, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer en mi interior. Y el Señor me volvía a decir: yo cumpliré mi propósito en ti, y tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Wow, cuando yo recibía estas palabras, hermanos, era como tomar una jarra de 5 litros de agua. Wow, Señor, fuerzas. Y caminamos, seguimos caminando. Y el Señor nos enseña que usted también tiene que aprender a hacer lo mismo. Cuando de repente todo está en contra de usted y parece que todo el mundo aplasta sus sueños, y parece que todo el mundo golpea su vida, su familia, hermanos, vaya con el Señor.
tómese unos días, descanse. Algunos de ustedes ni duermen a veces. Yo le doy gracias a Dios que las únicas veces que no he dormido es porque luego ando pensando en la cuestión del lugar, del terreno. Y yo ando pensando, Señor, ¿qué dejo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y es lo único que me ha quitado el sueño. Porque Elías nos deja dormir muy bien a mi esposa y a mí. Esto tengo que decirlo. Ni Elías nos quita el sueño. Pero ¿qué es lo que te ha quitado el sueño por las noches? ¿Qué te ha quitado el sueño por las noches? ¿Sabes? Necesitas tomar un tiempo de refrigerio. Toma un tiempo de descanso. Piensa las cosas, reflexiona en lo malo o lo bueno que has hecho. Y entonces Dios empezará a reparar tu vida. Pero ese tiempo de descanso, llévate la palabra, lee la Biblia, ora, ayuna, y Dios te dará fuerzas. Wow. Cuando Jesús repara tu interior, te da una segunda oportunidad. Cuando sigue la historia en la vida de Pedro, Jesús hace el acto de presencia y le da una nueva oportunidad. Versículos 6 y 7 de Juan 21, capítulo del 6 al 7. Fíjense lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice la palabra. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, dijo Jesús. Los discípulos todavía no conocían a Jesús porque su vida, la vida de regresar al pasado, se olvidaron de Jesús. Pero el Señor les gritó: tiren la red a la derecha y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Aprender a escuchar la voz de Dios te dará bendición, multiplicación, restauración, y te dará bendiciones sobreabundantes. Pero aprende a escuchar la voz de Dios. No aprendas a escuchar la voz de la gente. Aprende a escuchar la voz de Jesús. Y entonces dice la palabra, y dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús le amaba, o sea, Juan, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor. Juan dijo, estaban los discípulos y le dijo: es el Señor, exclamó, es el Señor. Juan dijo: es el Señor, es Jesús. Y Pedro se puso su ropa porque estaba semidesnudo y se aventó al mar. ¿Sabe que hay algo bien interesante en esto? Porque escuchar la voz de Dios en nuestro corazón nos ayudará a no olvidarnos quién es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y lo interesante es la manera en que Jesús le recuerda a los discípulos quién era Él. ¿Saben de qué manera les recordó quién era Él? Les recordó por medio de un milagro en sus vidas. Mire, a simple vista cualquier persona podía reconocer a alguien a 100 metros, porque la barca de la orilla estaba a 100 metros. Y yo no sé cómo los discípulos, con el ajetreo del mar, escucharon la voz de Dios. Solamente el milagro de Dios. A 100 metros en el mar no escuchas la voz de nadie. Pero Jesús creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ella abunda. Su voz resuena en el universo. ¿Sabe una cosa? Jesús les muestra a sus discípulos quién era Él por un milagro. Y el milagro les hizo recordar quién era Jesús. Cuando ellos vivieron, hermanos, la parte de la multiplicación, el Señor les vuelve a dar la multiplicación y ellos comprendieron que era el Señor. ¿Necesitas un milagro el día de hoy? ¿Necesitas un milagro? Escucha la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y lo interesante es que hizo un milagro a favor de ellos. Es como el Señor le estaba diciendo a Pedro:
Pedro, yo te sigo amando, te sigo apoyando con tus faltas, con tus errores, con tu falta de perdón. No regreses a tu vida anterior, repara tu interior, escucha mi voz y sigue adelante. Siempre habrá alguien que te va a ayudar a discernir la voz de Dios. Siempre habrá alguien que te dirá: no tires la toalla. Mucho camino nos espera en Jesús. Y Juan era aquel hombre que motivó el corazón de Pedro y decirle: Pedro, no tires la toalla. Juan motivó a Pedro. Siempre vamos a necesitar de hombres y mujeres así. Siempre vamos a necesitar de un hombre que nos diga lo malo que estamos haciendo o lo incorrecto que estamos haciendo. ¿Sabe qué hizo Pedro? Cuando escuchó que era Jesús, echó a un lado su vergüenza y siguió adelante. Estaba bichi, como dicen en Sinaloa, estaba desnudo. Y nadie se puede presentar, hermanos, así avergonzados delante de Dios. Por eso cuando escuchó a Dios se avergonzó. Quita tu vergüenza, haz un lado tu vergüenza y ponte las vestiduras que Dios te dio como hijo de un rey, hermanos, que nos bendice en su gran soberanía. El punto 3, que las oportunidades que Jesús nos da nos enseña que nosotros necesitamos a Él más que Él de nosotros. Cuando llega Jesús y nos da una nueva oportunidad y se presenta Jesús una vez más en nuestra vida, muy simple, nos dice: mira, yo no necesito de ti, pero tú sí necesitas de mí. Versículos 8 y 9 dice la Biblia: y los otros discípulos lo siguieron en la barca y arrastraron la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Y después, al desembarcar, vieron unas brasas. Escuche, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. De un milagro prosigue otro milagro. Tenían hambre, toda la noche no habían pescado nada, y cuando llegó Jesús les da nuevamente la bendición de sacar muchos peces. Pero cuando llega a la orilla, cuando llegan a tierra nuevamente, el Señor los recibe con un banquete, un pescado y un pan, diciéndoles: mira, yo no necesito de ti, pero tú sí me necesitas a mí. La provisión proviene del Señor. Y les volvió a recordar: ustedes son pescadores de hombres. Él les dio alimento, comieron con el Señor. Y la Biblia dice, el 10: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. 11: y Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, no charales, de buen tamaño. Y eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Así que Jesús les dice: vengan a desayunar. ¿Se dan cuenta cómo es Jesús? ¿Se dan cuenta cómo es Dios? O sea, Dios no es como nosotros. Deberíamos aprender de Él. El Señor atiende en mi necesidad, sabe lo que necesitamos, y el Señor te dice: ¿quieres comer? Ahí te va un banquete. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? A ver, ¿cómo está eso? Señor, lo conocían cómo era Jesús, conocían cómo era, y nadie se atrevía a decirle: ¿eres tú, Jesús? La ignorancia nos puede hacer perder la voluntad de Dios, aun cuando Dios está de cerca. No ignoremos a Jesús. Y aunque sabían que era el Señor, que sigue
acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, y lo hizo lo mismo con el pescado. Versículo 14. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Cuántas veces necesitas que Jesús te aparezca en tu vida para decirte: estoy contigo? ¿Cuántas veces necesitas que Dios repare tu interior para decirte: lo que yo tengo para ti es mucho mejor que lo que ofrece el mundo? No nos equivoquemos. No nos equivoquemos con jugar con el mundo. Muchachos, no se equivoquen con jugar con el mundo. El corazón va a sentir algo, pero el Espíritu de Dios te dice: no te equivoques. Cuidado con el novio que tienes, cuidado con la novia que tienes, cuidado con lo que haces. Las decisiones incorrectas pueden hacer que digas como los discípulos: nadie se atrevía que era Jesús, pero sabían que era Jesús. Cuidado, porque eso te puede apartar y te puedes hacer llegar que tu vida se pierda en un mar de lágrimas por las malas decisiones que tomas. Y regresar al Señor va a ser muy difícil, porque nos vamos a sentir como Pedro, avergonzados. Y por último, cuando terminaron de desayunar, Jesús les preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ay, Señor. El avergonzado, el que influenció a los demás, el que ya no quería saber nada de Jesús, el que dijo: yo no soy buen líder, ya no soy buen cristiano, y se presenta a Jesús por tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor te dice esta tarde: Juana, Pedro, Marcos, Brenda, Dani, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Wow, Señor, ten misericordia de nosotros. Mira tu interior y deja que tu provisión te anime. Su provisión te anime y te dé fuerzas para seguir. Si necesitas un milagro, aquí está Jesús. Dios tiene un plan para ti. Aprovecha la oportunidad. Jesús da nuevas oportunidades, pero repara tu interior. Repara tu interior. Repara tu interior. Y yo te doy un consejo práctico como conclusión. Dios tiene un interés tan grande de reparar tu interior. No importa tus errores, no importa tus debilidades, Él seguirá apareciendo a ti nuevamente para darte segundas oportunidades. Te ayudará a reparar tu interior y decirte que sigas confiando en Él, porque Él sigue confiando en ti. Pero hay que hacer 4 cosas. Tómate un tiempo y retírate a un lugar aparte para orar, ayunar y leer la palabra. 2, revisa si hay áreas que reparar en tu interior. 3, siempre recuerda que en Dios hay nuevas oportunidades. Y ten presente que Dios sigue confiando en ti. Dios sigue confiando en ti. Reparando nuestro interior. Pedro, ¿me amas? Y no le dijo una vez. El Señor, Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente el Señor pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a contestar: Señor, tú sabes que yo te amo. Pero
una tercera vez le preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y es ahí cuando Pedro, llorando, le dice al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mis errores, tú sabes mis defectos, tú sabes mi falta de perdón, tú sabes y conoces mi interior. Tú sabes que yo te amo, Señor. Cuando tienes una experiencia con Jesús, no puedes olvidarte nunca de su amor. Y es cuando el Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, ama a tus hermanos, ama a tus discípulos. Repara tu interior, Pedro, porque tú serás un pilar importante en mi propósito. Yo no sé cuántas veces Dios nos tenga que decir a esta iglesia si le amamos. Yo no sé cuántas veces nos tiene que preguntar y decir Dios a través de alguien más si le amamos. Si le amamos, preparemos nuestro interior y apacentemos las ovejas de Dios. Amén. Creo que cierren sus ojos. Cierre sus ojos. Y yo quiero que usted reflexione en su corazón. ¿Qué es lo que está mal? Y repare su interior en Jesús. Repáralo. Él nos ama tanto. No necesitamos que su gracia y su benevolencia permanezcan en el corazón. Necesito un tiempo de apartarme como Dios. Si hay algo que no me está dejando, yo le aseguro, hermano y hermana, que si usted hace conforme a la voluntad, a la gracia, a la presencia de Dios, conforme a la palabra, y usted es obediente, hermanos, tendrán bendiciones sobreabundantes en su vida. Y nadie vendrá con palabras persuasivas en la mente y en el corazón para poder influenciar su vida, porque su vida estará influenciada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Quiero entregarte mis sueños. Gracias, Señor. Tu voluntad hace mi corazón, te lo entrego. Enamóranos de ti. Enamóranos de ti. De ti. Prepara nuestro interior. Quiero Prepáralo. saber que es amarte. Prepara mi interior. Prepara De tu voluntad yo saciarme. Prepáralo, Señor. El amor Prepara mi corazón. Prepara mi ser. de ti, Señor. Hazme reflexionar qué es lo malo que estoy haciendo. Que tu presencia Que tu presencia nos inunde esta tarde y hagas de nosotros odres nuevos. Cámbianos, renueva